¿Te has detenido alguna vez a pensar en la influencia tan grande que tienen nuestras palabras cuando salen del corazón y se convierten en oración? Ahora imagina ese poder cuando se enfoca en lo más preciado que tenemos, nuestros hijos. Es increíble pensar que, como padres, no solo tenemos el deber de protegerlos, educarlos y amarlos, sino también el privilegio de presentar sus vidas ante Dios, confiando en que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros jamás podríamos. Este video no trata solo de convencerte de que ores por tus hijos, sino de revelarte el inmenso poder transformador que ocurre cuando lo haces. No importa si tus hijos son pequeños, adolescentes o incluso adultos que ya dejaron el hogar. La oración trasciende las barreras del tiempo, los conflictos generacionales y hasta la distancia. Es como sembrar semillas en el suelo fértil del espíritu, confiando en que Dios mismo hará que esas semillas florezcan. Parte 1. ¿Por qué es tan importante orar por tus hijos? Mira, hay algo que todos los padres sabemos en lo más profundo de nuestro corazón. No podemos estar en todas partes ni proteger a nuestros hijos de todo. Por mucho que quisiéramos evitarles cada caída, cada desilusión o cada mala decisión, la realidad es que no somos omnipresentes ni todopoderosos. Pero, ¿sabes quién sí lo es? Exacto, Dios. Y es aquí donde la oración se convierte en nuestra conexión directa con el único que realmente puede estar en todo lugar, todo el tiempo, cuidando cada detalle. Orar por tus hijos es un acto de fe y de humildad. Es reconocer que no tienes el control total, pero que conoces al Dios que sí lo tiene. Piensa en esto: cada día tus hijos enfrentan desafíos que muchas veces ni siquiera llegan a contarte. Puede ser la presión social, decisiones difíciles, luchas internas que ni siquiera saben cómo expresar. Y tú, como padre o madre, puedes interceder por ellos. Puedes levantar sus vidas al cielo y pedirle a Dios que los guíe, los proteja, los llene de sabiduría y les dé fortaleza para enfrentar todo lo que venga. La Biblia nos da un ejemplo hermoso de este principio en la vida de Job. Job era un hombre que entendía el poder de la oración. Dice la Escritura que él oraba continuamente por sus hijos, ofreciendo sacrificios por si acaso alguno había pecado en su corazón. Job 1:5. Qué impresionante es ese nivel de cuidado. No era que Job no confiara en sus hijos, sino que entendía que todos necesitamos la gracia de Dios y que orar por ellos era su forma de cubrirlos espiritualmente. Y aquí viene lo más maravilloso. Cuando oras por tus hijos, no solo estás pidiendo protección y dirección para ellos, también estás construyendo un vínculo más profundo con Dios. Cada oración es como una semilla plantada en el corazón de tus hijos, aunque ellos no la vean ni la sientan en el momento. Esas oraciones son como un muro espiritual que los rodea, una cobertura divina que muchas veces los salva de cosas que ni siquiera llegan a imaginar. Sé que a veces puede ser frustrante. Quizás has orado por algo en específico y no has visto cambios. Tal vez sientes que tus palabras caen en el vacío. Pero déjame recordarte algo: la oración nunca es en vano. Cada palabra que le dices a Dios tiene un impacto. Puede que no veas los resultados inmediatamente, pero Dios está trabajando en el tiempo perfecto. La fe no se trata de ver el resultado al instante, se trata de confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo entiendes. Así que, en esta primera parte, quiero que reflexionemos en esto. ¿Estás dispuesto a confiarle a Dios lo más preciado para ti, tus hijos? Porque esa es la esencia de orar por ellos. Entregarlos, no solo en los momentos difíciles, sino cada día, confiando en que el Dios que los creó tiene un plan perfecto para sus vidas. Parte 2. ¿Cómo orar por tus hijos? Estrategias poderosas y prácticas. Ahora que hemos entendido por qué orar por tus hijos es tan importante, vamos a entrar en lo práctico. Porque quizás estás pensando: está bien, quiero orar por mis hijos, pero
¿Cómo lo hago? ¿Qué debo decir? ¿Hay un formato o una fórmula que seguir? La respuesta corta es que no hay un manual rígido. La oración es una conversación con Dios, y lo hermoso es que Él no necesita que uses palabras perfectas, solo que hables desde el corazón. Pero sí hay algunas estrategias que pueden ayudarte a ser más intencional y efectivo en tus oraciones. Primera hora, con un propósito específico. No sé si te ha pasado, pero a veces nos sentamos a orar y terminamos diciendo cosas generales como Dios, cuida a mis hijos o protégelos, por favor. Y aunque esas oraciones son válidas, podemos ir mucho más profundo. Piensa en las áreas específicas donde tus hijos necesitan la intervención de Dios. Por ejemplo, si uno de ellos está pasando por problemas en la escuela, ora por sabiduría y confianza para que pueda superar los desafíos. Si otro está en una etapa rebelde, ora para que Dios ablande su corazón y le muestre el camino correcto. La clave aquí es enfocarte en necesidades concretas. Algo que puedes hacer es escribir una lista de oraciones específicas para cada hijo. Por ejemplo, Señor, ayúdalo a entender cuánto lo amas, o dale fuerzas para resistir las tentaciones en su vida. Cuando oras con propósito, sientes que tus palabras tienen una dirección clara y estás alineándote con lo que Dios puede hacer en sus vidas. 2. Usa las Escrituras en tus oraciones. La palabra de Dios es viva y poderosa, y cuando oras basándote en las Escrituras, estás declarando su verdad sobre tus hijos. Por ejemplo, puedes tomar Proverbios 3:5-6 y orar: Señor, que mis hijos confíen en ti con todo su corazón, que no se apoyen en su propia prudencia y que reconozcan tus caminos para que tú endereces sus veredas. Las Escrituras nos dan un lenguaje divino para nuestras oraciones y al usarlas estamos alineándonos con la voluntad de Dios. Tercera, ora con fe, no con miedo. Esto es importante. A veces nuestras oraciones pueden estar cargadas de preocupación. Es natural. Somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero hay una diferencia entre orar con miedo y orar con fe. En lugar de decir, Dios, tengo miedo de que algo malo les pase, transforma eso en, Dios, confío en que tus planes para ellos son de bien y no de mal. La fe cambia la perspectiva de nuestras oraciones. No estás solo hablando de los problemas, estás declarando las soluciones que Dios puede traer. Cuarta, ora por su carácter, no solo por sus circunstancias. Es fácil enfocarse en las cosas externas, sus calificaciones, su salud, su futuro. Pero, ¿qué tal si oramos más por su carácter? Pide a Dios que los ayude a ser honestos, compasivos, trabajadores y humildes. Ora para que tengan un corazón que busque siempre lo correcto, incluso cuando nadie los está viendo. Estas son las cosas que realmente moldean a una persona y como padres tenemos la oportunidad de sembrar esas cualidades a través de nuestras oraciones. Crea un espacio de oración en tu hogar. Imagina tener un rincón especial en tu casa donde puedas dedicar tiempo para orar por tus hijos. Puede ser algo tan sencillo como una silla en un rincón tranquilo o un lugar donde tengas una Biblia y un cuaderno de oración. Cuando tienes un espacio físico para orar, te ayuda a ser más consistente. Es como un recordatorio visual de que ese es tu tiempo para interceder por ellos. ¿Te das cuenta de cómo orar por tus hijos puede ser algo tan profundo y poderoso? No se trata de hacer una lista interminable de peticiones, sino de conectar tu corazón con el de Dios y confiarle a Él lo más importante para ti. Y lo mejor de todo es que no necesitas ser perfecto en esto, solo necesitas ser constante. Parte 3. Lidiar con la espera y las dudas al orar por tus hijos. Déjame decirte algo que quizás ya sabes, pero necesitas escuchar. No todas las respuestas a tus oraciones llegan de inmediato. A veces,
Oramos por nuestros hijos y parece que no pasa nada. Te sientes como si estuvieras hablando al vacío, como si tus palabras no tuvieran eco en el cielo. Y sinceramente, eso puede ser frustrante. Pero aquí está la clave. Dios no está en silencio porque no le importe, sino porque está trabajando en un tiempo perfecto. 1. Entender el tiempo de Dios. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:11 que Dios hace todo hermoso en su tiempo. Esto incluye las respuestas a nuestras oraciones. A menudo queremos resultados inmediatos porque vivimos en una sociedad que nos acostumbra a la gratificación instantánea. Pero la oración no funciona como un botón mágico que presionas para obtener lo que quieres. Es un proceso de confianza. Dios ve lo que tú no puedes ver y Él sabe exactamente cuándo y cómo responder. Mientras esperas, no pierdas de vista esto. Dios está obrando incluso cuando no lo puedes ver. Un ejemplo claro es la historia de Ana en la Biblia. Ella oró durante años por un hijo, enfrentando burlas y desánimo, pero no dejó de clamar. Y cuando finalmente tuvo a Samuel, no solo recibió la respuesta a su oración, sino que su hijo se convirtió en uno de los profetas más importantes de Israel. La espera valió la pena. 2. Confía en que Dios ama a tus hijos más que tú mismo. Esto puede ser difícil de aceptar, pero es verdad. Tú amas a tus hijos con todo tu ser, pero el amor de Dios por ellos es aún más grande, más profundo y más perfecto. Él los conoce desde antes de que nacieran. Salmo 139, 13-16. Y su plan para ellos es mucho mejor de lo que puedas imaginar. Entonces, cuando las cosas no van como esperas, recuerda que Dios no ha olvidado a tus hijos. Él los está cuidando de maneras que tú ni siquiera puedes entender. 3. Ora con perseverancia. Aquí es donde muchos nos rendimos. Oramos 1, 2, 3 veces y si no vemos cambios, comenzamos a perder la fe. Pero Jesús nos enseñó en Lucas 18, 1-8, que debemos orar siempre y no desmayar. Él contó la parábola de una viuda persistente que insistió ante un juez injusto hasta que obtuvo justicia. Si ese juez respondió por su insistencia, ¿cuánto más responderá nuestro Dios justo y amoroso? La perseverancia en la oración no es para convencer a Dios, sino para fortalecer nuestra fe y demostrar que confiamos en su poder. 4. Aprende a soltar el control. Como padres, queremos solucionar todo. Nos sentimos responsables de cada aspecto de la vida de nuestros hijos, y eso está bien hasta cierto punto. Pero llega un momento en el que tienes que soltar el control y dejar que Dios tome el volante. Esto no significa que dejes de preocuparte o de hacer tu parte, sino que confíes en que Dios sabe lo que está haciendo. En tus oraciones, dile a Dios: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú estás en control. 5. Encuentra fortaleza en la comunidad. No tienes que orar solo. Busca personas de confianza que compartan tu fe y pídele que oren contigo por tus hijos. Jesús dijo en Mateo 18, 19-20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Orar en comunidad no solo fortalece tu fe, sino que también te recuerda que no estás solo en este camino. 6. Mantén un corazón agradecido mientras esperas. Aunque no veas resultados inmediatos, agradece a Dios por lo que ya está haciendo, incluso si no lo entiendes. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la espera no como un obstáculo, sino como una oportunidad para confiar más en Dios. Sé que esperar puede ser difícil, especialmente cuando se trata de algo tan importante como la vida de tus hijos. Pero recuerda esto: Dios es fiel. Él no ignora tus oraciones ni olvida tus lágrimas. En los momentos de duda, sigue orando. Incluso cuando no veas respuestas, sigue creyendo. Porque cada palabra que le dices a Dios, Él la escucha. Y en su tiempo, esas oraciones
darán fruto. Parte 4. Cómo tus oraciones moldean el futuro de tus hijos. Aquí es donde las cosas realmente se ponen interesantes. A veces subestimamos el impacto que nuestras oraciones pueden tener en el futuro de nuestros hijos. Pensamos que estamos simplemente pidiendo por cosas inmediatas, como su seguridad o que les vaya bien en la escuela. Pero en realidad, cada oración que haces es como un ladrillo que construye un fundamento sólido para su vida. Primero, orar por sus decisiones futuras. Aunque tus hijos sean pequeños y parezca que su futuro está muy lejos, tus oraciones pueden prepararlos para las decisiones más importantes de su vida. Desde elegir a sus amigos hasta su carrera e incluso su pareja, tus oraciones pueden abrirles puertas que ellos ni siquiera sabrán que existían. Dios ve todo el panorama y cuando oras, estás invitándolo a guiar esos momentos cruciales. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Isaac y Rebeca. Abraham no solo dejó que las cosas fluyeran al azar cuando se trató de encontrar una esposa para su hijo. No, él envió a su siervo con la misión específica de buscar a alguien bajo la dirección de Dios. Y esa búsqueda comenzó con oración. Esto nos enseña que las decisiones grandes y hasta las pequeñas deben ser bañadas en oración para que el plan de Dios se cumpla. Segundo, orar para que sus talentos sean usados para gloria de Dios. Dios ha depositado dones únicos en cada uno de tus hijos. Tal vez todavía no los veas claramente, pero están ahí, esperando florecer. Ora para que esos talentos no solo se desarrollen, sino que sean utilizados para hacer una diferencia positiva en el mundo. Cuando oras de esta manera, estás ayudando a tus hijos a encontrar su propósito en la vida. Por ejemplo, imagina a un niño que tiene una inclinación natural hacia la música. Puedes orar algo como: Señor, guíalo para que use este talento para inspirar a otros y honrarte a ti. Esa oración tiene poder porque estás alineándote con lo que Dios ya ha puesto en ellos. Tercera, ora por protección espiritual y emocional. El mundo en el que vivimos está lleno de influencias que pueden desviar a tus hijos del camino correcto. Desde las redes sociales hasta las amistades tóxicas, hay tantas cosas que compiten por su atención y pueden afectar su identidad. Tus oraciones son una barrera espiritual que los protege de esas influencias negativas. No puedes estar con ellos en todo momento, pero Dios sí puede. Un ejemplo bíblico que nos inspira es la vida de Daniel. Desde joven, Daniel estuvo rodeado de presiones culturales para conformarse, pero se mantuvo firme en sus convicciones. Esto no fue casualidad. Daniel tenía una conexión profunda con Dios, una conexión que seguramente fue alimentada por oraciones tanto propias como de aquellos que lo rodeaban. Cuarta hora, para que desarrollen una relación personal con Dios. Esta puede ser la oración más importante de todas. Más allá de lo que logren, más allá de su seguridad o éxito, lo que realmente importa es que tengan una relación viva y personal con Dios. Esto no se trata de imponerles religión, sino de pedir que sus corazones estén abiertos a escuchar la voz de Dios y a seguir su voluntad. Uno de los mayores regalos que puedes darles a tus hijos es orar para que ellos mismos busquen a Dios. La Biblia dice en Proverbios 22:6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Tus oraciones son parte de esa instrucción espiritual que queda grabada en su corazón. Quinto, orar por su impacto en el mundo. ¿Alguna vez has pensado que tus hijos podrían ser instrumentos de cambio en la vida de otras personas? Ora para que tengan compasión, para que sean generosos, para que sean luz en un mundo que tanto lo necesita. Tus oraciones pueden inspirarles a ser líderes, amigos leales y agentes de paz. Recuerda a Esther, quien fue colocada en un lugar de influencia para un tiempo como este.
Esther 4:14. Tal vez tus hijos no estén destinados a ser reyes o reinas, pero pueden ser colocados estratégicamente por Dios en lugares donde hagan una diferencia eterna. 6. Tus oraciones trascienden generaciones. Lo que más me fascina de orar por los hijos es que no solo impacta su vida, sino también la de las generaciones futuras. Cuando oras, estás plantando semillas espirituales que pueden florecer en la vida de tus nietos, bisnietos y más allá. Piensa en eso. Tu fe y tus oraciones no solo son para el presente, sino para dejar un legado que perdure. Parte 5. El poder del ejemplo. Cómo tus acciones respaldan tus oraciones. Aquí hay una verdad que a veces olvidamos. Tus oraciones por tus hijos son más poderosas cuando van acompañadas de un ejemplo de vida que respalda lo que estás pidiendo a Dios. Porque, seamos honestos, los niños, adolescentes e incluso los adultos jóvenes no solo escuchan lo que decimos, sino que observan lo que hacemos. Tus hijos están mirando constantemente cómo vives tu fe, y eso tiene un impacto profundo en cómo ellos entenderán su propia relación con Dios. 1. Tus hijos aprenden de lo que ven en casa. Antes de que puedas orar por ellos para que sean personas de fe, de integridad y de amor, pregúntate, ¿ven esas cualidades en mí? Si quieres que tus hijos confíen en Dios, están viendo que tú confías en Él en medio de los desafíos. Si oras para que sean compasivos, ¿están observando compasión en la forma en que tratas a los demás? Por ejemplo, cuando atraviesas dificultades financieras, ¿te ven desesperado o confiando en que Dios proveerá? Cuando alguien te ofende, ¿te ven respondiendo con gracia o con resentimiento? Recuerda, tus acciones son un sermón silencioso que tus hijos escuchan todos los días. La Biblia nos da un claro ejemplo en la vida de Timoteo. Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, sobre la fe sincera que vio en la abuela de Timoteo, Loida, y en su madre, Eunice. Esa fe genuina que ellas vivieron fue la que inspiró a Timoteo a desarrollar su propia relación con Dios. Tus hijos están observando cómo vives, y eso los impacta más de lo que imaginas. 2. Ora con ellos, no solo por ellos. Es maravilloso orar en privado por tus hijos, pero ¿qué tal si también los incluyes en tus oraciones? Esto no solo les muestra que confías en Dios, sino que les enseña cómo acercarse a Él. Cuando oras con ellos, les estás mostrando que no hay problemas demasiado grandes o pequeños para llevar a Dios. Puedes empezar con cosas simples. Por ejemplo, si tu hijo tiene un examen importante, ora con él para que tenga sabiduría y tranquilidad. Si enfrentan un conflicto con un amigo, llévalo en oración juntos. Esto no solo fortalece su fe, sino también su relación contigo. 3. Haz de la oración un hábito familiar. Imagina que tus hijos crezcan viendo la oración como algo tan natural como respirar. Esto no significa que tengas que hacer largas reuniones familiares todos los días, pero sí puedes crear momentos sencillos donde la oración sea una parte esencial de la rutina. Tal vez sea orar juntos antes de las comidas o tener un momento al final del día para dar gracias por las bendiciones recibidas. Estos hábitos simples tienen un impacto profundo. La constancia en la oración familiar puede ser la base de una fe sólida que los acompañe toda la vida. 4. Habla de Dios en tu día a día. A veces pensamos que hablar de Dios con nuestros hijos debe ser un momento solemne y estructurado, pero no tiene que ser así. Puedes aprovechar momentos cotidianos para traer a Dios a la conversación. Por ejemplo, si ves una hermosa puesta de sol, podrías decir, mira qué increíble es la creación de Dios. Si logran algo importante, puedes recordarles, Dios te dio los talentos y la fortaleza para lograrlo.
Deuteronomio 6, 6 a 7 nos da este consejo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Hablar de Dios en lo cotidiano les muestra que Él no es solo una figura distante, sino alguien presente en cada aspecto de sus vidas. Sé un refugio emocional y espiritual. Cuando oras por tus hijos, pides protección y guía. Pero, ¿saben ellos que pueden acudir a ti como un lugar seguro? Ser un refugio no significa ser un padre perfecto, sino ser alguien que los escucha sin juzgar, que los ama incondicionalmente y que les recuerda que, pase lo que pase, Dios está con ellos. Cuando tus hijos sepan que pueden acudir a ti con sus problemas, también será más fácil para ellos aprender a acudir a Dios. Recuerda que tú eres el puente que puede ayudarlos a construir esa relación con su Padre Celestial. 6. Modela la humildad y la gracia. No siempre lo haremos bien como padres. Habrá momentos en los que falles, en los que digas o hagas cosas que no reflejan lo que realmente quieres para tus hijos. Pero incluso en esos momentos puedes enseñarles algo valioso: la importancia de la humildad y la gracia. Parte 6. Superando los desafíos espirituales de los niños y jóvenes de hoy. El mundo en el que están creciendo nuestros hijos es diferente al que conocimos. Las redes sociales, la tecnología, las ideologías cambiantes y la presión constante por encajar crean un entorno lleno de desafíos únicos que pueden afectar su fe, su identidad y su salud emocional. Pero aquí está la buena noticia. Tus oraciones son una poderosa arma espiritual para enfrentarlos. 1. La batalla por su identidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los niños y jóvenes hoy es la confusión sobre quiénes son. Las redes sociales les presentan una imagen irreal de lo que deben ser: perfectos, exitosos, populares. Esta presión puede llevarlos a buscar su valor en cosas externas, como la aprobación de los demás o su apariencia. ¿Cómo orar por esto? Pídele a Dios que le revele su verdadera identidad en Él. Ora algo como: Señor, que mis hijos recuerden que fueron creados a tu imagen y semejanza, Génesis 1:27, y que son valiosos no por lo que hacen o cómo lucen, sino porque tú los amas incondicionalmente. También puedes declarar sobre ellos las palabras de Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Repite esto en tus oraciones, creyendo que Dios está sellando esta verdad en sus corazones. 2. Protección contra las influencias negativas. No podemos controlar todo lo que nuestros hijos ven, escuchan o con quién se relacionan, pero podemos orar para que tengan discernimiento y fuerza para resistir las influencias negativas. Este es un desafío especialmente relevante en la era digital, donde están expuestos a contenido que puede alejarlos de los valores que quieres inculcarles. Ora por ellos usando pasajes como Filipenses 4:8, que dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pide a Dios que los ayude a enfocar sus mentes en lo bueno y a rechazar lo que no edifica. 3. La presión de pertenecer. Todos queremos pertenecer a algo, y los niños y jóvenes no son la excepción. Esta necesidad puede llevarlos a comprometer sus valores para encajar en un grupo. Como padre o madre, puedes orar para que encuentren comunidades saludables y amistades que los impulsen a crecer en su fe y en su carácter. Pide a Dios que los rodee de personas que reflejen su amor y su verdad. Ora algo como: Señor, coloca en la vida de mis hijos amigos que los animen y los guíen en el camino correcto, que no se sientan solos, sino siempre acompañados por quienes los aman de verdad. 4.
Ansiedad y salud mental. La ansiedad y la depresión son problemas reales que afectan a muchos jóvenes hoy. El peso de las expectativas, las comparaciones constantes y el miedo al fracaso pueden ser abrumadores. Aquí es donde tus oraciones pueden marcar una gran diferencia. Ora para que Dios les dé paz en medio de sus luchas. Usa promesas como las de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Declara sobre ellos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7. Y confía en que Dios está trabajando para traerles calma en medio de la tormenta. La quinta, firmeza en su fe. El mundo ofrece muchas alternativas al camino de Dios, y no siempre es fácil mantenerse firme en la fe. Tus oraciones pueden ser el ancla que mantenga a tus hijos arraigados en las verdades de la Biblia. Ora para que tengan un encuentro personal con Dios que los transforme de adentro hacia afuera. Un ejemplo poderoso es la oración de Efesios 3:16-19, donde Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos en su interior, que Cristo habite en sus corazones y que sean capaces de comprender el amor de Dios en toda su profundidad. Haz esta oración sobre tus hijos, declarando que su fe será firme y resistente a cualquier desafío. 6. Ora para que tengan sabiduría y discernimiento. En un mundo lleno de opciones y decisiones difíciles, tus hijos necesitan la guía divina para elegir lo correcto. Pide a Dios que les dé sabiduría más allá de su edad, como la que le dio a Salomón. Ora algo como: Señor, dales un corazón que busque tu voluntad en todo, que siempre te pidan dirección antes de tomar decisiones importantes.